chicos, buen día. El día de hoy vamos a ver un tema muy famoso llamado progresiones aritméticas, para lo cual lo vamos a explicar a través de un ejemplo. ¿Sí? Por aquí les voy a poner el ejemplo. Tenemos 3, 5, 7 y 9. Y vamos a ver la relación que hay entre estos números. En primer lugar, esta es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque es una sucesión que tiene una razón constante. ¿Sí? Porque aquí podemos ver su razón. Aquí podemos ver de cuánto en cuánto es su razón, de cuánto aumenta. Pero, ¿por qué es progresión aritmética? Porque es una sucesión que tiene una razón constante, pero además es una suma o resta. En este caso, podemos ver que su razón es una suma. ¿Quedó? Además, vamos a ver sus partes. Las partes de la progresión aritmética. Tenemos el término 1, o en algunos casos lo vamos a ver como A1. El término 1 o A1 se refiere al primer término de la progresión. En nuestro ejemplo, el primer término está con número 3. Cuando hablamos de la razón o diferencia, podemos encontrar cualquiera de las dos opciones. Hablamos de ese numerito en el cual va aumentando o disminuyendo los términos. En este caso va aumentando. Entonces sería más 2. Además también debemos conocer el término último. ¿Cómo hallar el término último? O el término enésimo, como lo podemos ver en algunos libros, a través de una fórmula. La fórmula es término 1 más n menos 1 veces la razón. Ojo que este n va a representar al término que queremos hallar. ¿Sí? Y si por último nos piden n, vamos a ver que n es igual al número de términos. ¿Sí? Pero vamos a ver nosotros esta fórmula primero, compañeros. Esta fórmula. Vamos a ver nosotros esta fórmula. Sí, pero es importante repasar nuestras partes de la progresión aritmética. El término 1, la razón, término n, y n, que es el número de términos. Así que repasaremos. Entonces repasemos las partes. Tenemos la razón o diferencia, conocido como R, o también podemos encontrarlo como D. El número de elementos, conocido como N. El primer término, conocido como A1 o T1. Y el término enésimo, que es el A(n), que puede ser el último o uno cualquiera. Este último término acabamos de colocar una fórmula, la cual vamos a estudiarla a continuación. Como les dije, esta es la fórmula, la cual vamos a practicar a través de un ejercicio. A continuación, aquí tenemos el ejercicio. Sí, nos pide hallar el 20º término de la siguiente progresión aritmética. Entonces vamos a hallarlo con nuestra fórmula. ¿Sí? Borramos el ejercicio. Y veíamos en nuestro ejercicio que nuestros números eran 22, 29, 36 y 42. ¿Verdad? ¿Verdad? No. Si estuvieron atentos, acá era en realidad 43. ¿Y qué es lo que nos pedían hallar? El 20º término. Cuando hablamos de 20º término nos están refiriendo al término 20. O sea, lo que nos pedían hallar es el término 20.
Entonces, podemos decir que el término 20 es igual, aplicando nuestra fórmula, término 1 más n menos 1 veces la razón. ¿Sí? Estamos aplicando la fórmula del término enésimo. Ahora vamos a darnos cuenta. Como es el término enésimo y está pidiendo de 20 términos, quiere decir que nuestro n es igual a 20. El primer término lo tenemos. El primer término es igual a 22. Y la razón, que es todo lo que necesitamos para reemplazar aquí, podemos decir que la razón es de en cuánto va. Y nos damos cuenta que su razón es de 7 en 7. Entonces simplemente podemos reemplazar. Al reemplazar vamos a obtener, ¿qué vamos a obtener? El término 20 va a ser igual al término 1, que como ya sabemos es 22, más n, que vale 20, menos 1 por la razón, que nos da más 7. Desarrollando nos sale 22 más 20 menos 1, 19, multiplicado por 7. Quedó. Desarrollando 19 por 7, tenemos finalmente 133 más 22, obtenemos que el final de todo esto es 155. Es decir, nuestro término 20 es igual a 155. ¿Sí, compañeros? Entonces vamos al siguiente ejercicio. También chicos utilizaremos esta fórmula, para lo cual lo vamos a desarrollar en un ejercicio. Nos dice haya n en la PA, es decir, en la progresión aritmética, y solamente nos dan la progresión aritmética. Entonces, yo sé que la fórmula de n, la nueva fórmula, ¿sí?, es igual al último término menos el primer término sobre la razón más 1. ¿Quedó? Entonces yo digo, para esta fórmula, ¿qué es lo que necesito? Necesito el término n, que es el último término, que en este caso es 282. ¿Qué más necesito? Necesito el término 1, que es el primer término de la progresión, en este caso es 18. ¿Qué más necesito? Necesito la razón. Yo sé que la razón es de cuánto en cuánto va cada número. En este caso me doy cuenta que está aumentando y que su razón es más 6. Entonces ahora simplemente voy a reemplazar en mi nueva fórmula. Voy a decir el término n es 282 sobre la razón que es 6. Menos el término 1, que es 18, todo esto más 1. Entonces ya acá está mi fórmula reemplazada y ya voy a poder hallar n. Entonces voy a decir que n es igual a 282 menos 18, 266.
Entre 6, 44, más 1, 45. Entonces pude hallar n. N es igual a 45. Y chicos, es una aplicación de la fórmula. Vamos a ver el otro ejercicio en el cual vamos a aplicar diferentes fórmulas. La otra fórmula que vamos a ver es la siguiente. La suma de la cantidad de términos es igual al primer término más el último sobre 2 por la cantidad de términos. Para eso vamos a desarrollar un ejercicio. Nos dicen simplemente hallar esta suma. Nada más. Nos dicen hallar nada más esta suma. Entonces nosotros damos cuenta que los números tienen algo en común, que se va aumentando de 3 en 3. Es decir, es una progresión aritmética en la cual se están sumando todos sus términos. Y por eso vamos a aplicar la fórmula de la suma de la cantidad de términos. ¿Ya? Para lo cual vamos a tener que hallar ¿qué cosa? El término 1, que lo tenemos. El término 1 sabemos que es 18. El término n, que lo tenemos. Que el término n es igual a 111 en este caso. N, que no lo tenemos, pero podemos hallar n, como con nuestra fórmula anterior. Podemos decir que n es igual, según nuestra fórmula, al término n, es decir, a 111, ¿sí? Porque ya sabemos que el término n es 111, menos el término 1, que sabemos que es 18, sobre la razón. La razón podemos decir que como es 18, 21 y 24, su razón va a ir de 3 en 3. Entonces la razón será 3. Obviamente más 1, según nuestra fórmula. ¿Sí? Entonces, desarrollando esto, nos puede salir ya n. ¿Sí? Entonces, desarrollando 111 menos 18, podemos darnos cuenta que es 93. Entre 3, 31. Sí, 111 menos 18, 93. Entre 3, 31. Más 1, 32. Entonces nos damos cuenta que n es 32. ¿Quedó? Entonces ahora sí aplicamos nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos dice que la suma de n términos es igual al término 1, en este caso es 18, más el término n, que es 111, sobre 2 por n. ¿N cuánto es? 32. Desarrollando podemos decir 18 más 111, 129. 129. Pero de aquí vamos a sacar mitad, y me quedará 129 por 16. Entonces podemos decir que la suma de n términos va a ser igual a 129 por 16. Es decir, 2064. ¿Quedó? Entonces esto sería nuestra respuesta. Ya chicos, lo nuevo que podemos ver es lo que habíamos visto anteriormente. Lo que habíamos visto anteriormente es que la suma de términos es igual al término 1 más el último término sobre 2 por n. Pero esta expresión del primer término más el último término sobre 2 también nos da el término central. El término central es aquel término que está en el centro de toda la progresión, que ya también vamos a ir aprendiendo a hallar, pero por ahora a través de fórmula. O sea, si podemos reducir, podemos decir que la suma de términos
es igual al término central por n. Desarrollando aquí, yo sé, según nueva fórmula, puedo deducir que la suma de 57 términos. Pero antes les explico qué es el ejercicio, ¿sí? Nos dicen que en una progresión aritmética la suma de 57 términos es 228. Ya el término central. Entonces, si nosotros queremos desglosar esta suma de 57 términos según nuestra fórmula, puede ser así o así. Pero como me pide ayer el término central, lo voy a colocar así. Entonces yo sé que la suma de 57 términos será igual al término central por n. Y esto tiene que ser igual a 228. Pero ojo, aquí me dice la suma de 57 términos. Es decir que n vale 57. Entonces, como quiero hallar simplemente el término central, este 57 pasaría a dividir. A la hora que divide, tenemos que el término central será 4. Y eso sería nuestra respuesta simple, dándonos cuenta de que la suma de términos es igual también al término central por n. Ya está. Ahora ya tenemos, chicos, todas nuestras fórmulas, pero ahora vamos a hacer algunas cosas lógicas que hay dentro de las progresiones aritméticas. Este es el ejercicio. En una progresión aritmética, el término 53 es 5 y el término 17 es menos 58. Y te pide hallar la razón. Entonces, primero vamos a ver algo. Nosotros podemos decir que si yo quiero hallar el término 8, ¿a qué es igual el término 8? Al término 1 más 7 veces la razón. ¿Sí lo ven? Estoy aplicando en realidad esta fórmula. El término 8 es igual al término 1 más 8 menos 1, 7 veces la razón. Sí, pero cuando analizamos nos podemos dar cuenta de lo siguiente. 1 más 7, 8. Entonces, ¿qué puedo decir yo de esto? Que el término 8 es igual también, si quiero hallarlo con el término 2, tendrá que ser 6 veces la razón. 6 más 2, 8. Si yo quiero hallar el término 30 y me dan el término 27, yo digo que el término 27, para que sea igual al término 30, se tendrá que sumar 3 veces la razón. Es decir, el complemento entre el término y la razón tiene que darte dicho número. Ya, entonces, sabiendo esto, sabiendo esta condición que cumple en la progresión aritmética, vamos a desarrollar este ejercicio. Como me dan el término 53 y el término 17 y me piden hallar la razón, lo que voy a hacer es, en el término 57, colocarlo hacia el término 17. Vamos a ver cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Yo sé que el término 53 es igual a 5. ¿Quedó? Esto es lo que yo sé como dato. Y que el término 17 es igual a menos 58. Entonces vamos a desarrollar. Yo quiero introducir el término 17 dentro del término 53. Entonces yo diré que el término 53 será lo mismo que decir término 17 más, ¿cuántas veces la razón? Para dejar a 53. Será más 36 veces la razón. Y esto obviamente tiene que también ser igual a 5. ¿Quedó? Ahí está nuestra introducción. Ahora vamos a desarrollar eso. ¿Sí? Desarrollando diré, el término 17 es menos 58. Esto es
¿sí? Menos 58. Menos 58. Más 36 veces la razón. Paso a sumar y tendré 5 más 58, 63. ¿Quedó? ¿Quedó? Para que lo vean, este menos 58 lo paso a sumar y me quedará 58 más 5, 63. Y finalmente tendré que 36 veces la razón es igual a 63. ¿Quedó? Paso a dividir y me quedará que la razón es igual a 63 sobre 36. Que simplificando, ¿sí? Que simplificando me dará lo más que lo pueda simplificando me dará una razón mucho más corta. Les invito a que ustedes lo reduzcan. ¿Qué nos va a salir? ¿Sí? ¿Vieron el ejercicio? Sí, solamente con un aspecto de la progresión aritmética. Otro ejercicio que vamos a desarrollar es el siguiente. Haya x en la progresión aritmética y nos dan los siguientes términos y simplemente nos piden hallar x. Igual vamos a desarrollarlo por aspectos que tiene la progresión aritmética. En primer lugar, yo sé que la progresión aritmética de término en término tiene una razón. ¿Y cómo hallamos esta razón? ¿Cómo hemos hecho con los dos ejercicios? En realidad lo que hacemos es restar. ¿Qué restamos? Este número menos este número. Por ejemplo, si teníamos una progresión aritmética de 5, 7 y 9, ¿cómo sabíamos la razón? Decíamos que era más 2, porque 7 menos 5 es 2. Y o porque 9 menos 7 es 2. Entonces podemos decir que la razón se saca de restar, en este caso, x más 3 menos x menos 1. Este menos este, ¿verdad? Porque imaginemos que este fuera 5, imaginemos que esto fuera 7, imaginemos que esto fuera 9. ¿Cómo sacaría la razón si fueran esos números? Restando 7 menos 5 y sabría que la razón es más 2, porque va aumentando. Pero me doy cuenta que si yo resto, si fueran 5, 7 y 9, un número cualquiera de una progresión aritmética, al restar 7 menos 5 tendría que ser igual a 9 menos 7, porque la razón es constante. Entonces yo puedo decir que la resta de este menos este es igual a la resta de este término menos este término. ¿Quedó? Desarrollando, que vamos a decir, el menos afecta todo esto y me quedará x más 3 menos x más 1 igual a 3x menos 1 menos x menos 3. Aquí también afectó a todo. Quedó. Desarrollando, x menos x se va. Y 3x menos x lo voy a dejar aquí. Acá me queda 3 más 1. Este menos 1 y menos 3 lo voy a dejar aquí. Pasar al otro lado. Como está con menos 1, pasa con más 1. Como está con menos 3, pasa con más 3. Desarrollando, 3 más 1, 4. Más 1, 5. Más 3, 8. Igual a 3x menos x, 2x. Pasa a dividir y tengo que finalmente x vale 4. Simple, con aspectos de la progresión aritmética.